¿Me están escuchando? Buenas noches. Buenas noches, Adrián. Ya. A ver, continuaremos. Vamos a empezar a ver un poco cómo nace en Bolivia la fiscalización. Habíamos visto el día lunes, básicamente, que, bueno, a partir de 1900 aproximadamente, inicios del siglo XX, empiezan a constituirse en Bolivia agencias de compañías de seguros extranjeras. O sea, funcionaban como sucursales acá en Bolivia. No había todavía compañías de seguros propias, por llamarlo así, con capitales nacionales. Sin embargo, ya el hecho de que los primeros años del siglo pasado, los primeros años de 1900, ya el negocio asegurador, el mercado asegurador empieza a tener importancia o a funcionar aquí en Bolivia, resulta pues necesario establecer ciertos parámetros, ciertas reglas para que ese mercado asegurador nuevo, obviamente, empiece a funcionar. Es así que la primera norma como tal emitida acá en Bolivia en el ámbito de la fiscalización en seguros data del año 1904, con mayor precisión de la ley del 27 de septiembre de 1904, promulgada durante el gobierno del doctor Ismael Montes. Esta ley ya establecía ciertos requisitos, ciertas obligaciones para esas agencias de seguros que necesariamente debían ser cumplidas. Y obviamente, al ser una norma, una disposición legal del Estado boliviano, de la República Boliviana en ese momento, pues el propio Estado era el encargado de fiscalizar, de controlar que esa ley se cumpla. Esa ley, esa primera ley en el ámbito de la fiscalización de seguros, por ejemplo, establecía en uno de sus articulados que ninguna agencia, compañía de seguros que opere en el territorio boliviano debe estar legalmente constituida y autorizada para su funcionamiento. Pero además establecía la obligatoriedad de esas compañías, entre comillas, de seguros, que debían invertir sí o sí el 40% de todas las primas captadas. Entonces, lógica deducción, a ver si captaban, no sé, 10.000 en primas, 10.000 bolivianos, es decir, 4.000 de esas primas deberían ser invertidas en territorio boliviano. Inversiones locales, por llamarlo de alguna manera. El resto podía ser sacada al exterior, ¿no? Entonces, claro, ya si se dan cuenta, ya es una primera obligación. Antes esas agencias, antes de la ley de 1904, esas agencias, todo lo que captaban, usualmente la mandaban a sus casas matrices en el exterior. Con esta ley, una de las primeras obligaciones determina que ese 40% debe ser invertido en territorio nacional. Además, señalaba en otro de sus articulados que ese 40% de inversiones podían ser en inmuebles, títulos, acciones, ya sean los títulos públicos o privados. También les daba la posibilidad de que esa inversión, ese 40% de inversión local obligatoria, podía ser en depósitos en instituciones bancarias del país. Entonces tenían esas compañías de seguros una serie o varios ámbitos para invertir ese 40%. Pero repito, era ya una obligación para estas compañías de seguros.
Además, en esta ley, la primera en el ámbito de fiscalización en seguro, ¿sí? ¿Alguien quería preguntar algo? Perdón. Bueno, además esa ley ya establecía que el gobierno boliviano tenía la obligación de designar a un representante, a una persona, a un funcionario estatal, para que se encargue de fiscalizar, controlar que todas las compañías cumplan con ese 40% de inversión local. Entonces, ve, si bien no había todavía una entidad, una institución concreta, perdón, única, ya se designaba un funcionario que tenía como función, como rol, monitorear el cumplimiento de esa obligación por parte de las compañías. El mecanismo en el que lo hacía era a través de los balances de estas compañías. Y obviamente en estos balances tenía que evidenciarse, tenía que existir constancia de esa inversión local. Además, en esa ley de 1904 se establecía la obligatoriedad para estas compañías de seguros o sucursales extranjeras para el pago de impuestos, tanto nacionales como impuestos municipales. Entonces, si se dan cuenta, ya de a poco se va controlando, se va normando el ámbito, el mercado asegurado. Es obviamente una fiscalización, una normativa, una regulación incipiente. Porque hay que entender, 1900, ya les digo, solo existían prácticamente sucursales de compañías extranjeras. Además, entre otras de las características, llamémosla así, de esta ley emitida por el doctor Montes, se establecía que las controversias suscitadas o generadas por contratos de seguro suscritos en territorio nacional deben ser resueltos por tribunales bolivianos. Es decir, si una situación que cambió antes de esta ley, obviamente las sucursales de compañías extranjeras, en caso de tener conflictos, lo que hacían para evitar problemas en territorio nacional era derivar, si ustedes quieren, a sus casas matrices en otros países. Obviamente para un ciudadano boliviano, antes y hoy, resulta complicado pues seguir un proceso judicial, arbitral, en territorio extranjero, por el costo que esto implica. Entonces, esta ley ya establece que controversias, cuestiones vinculadas a los contratos de seguros emitidos en Bolivia deben ser resueltos por tribunales bolivianos. Acá esta ley, por si acaso, cuando habla de tribunales bolivianos, se refiere básicamente a tribunales ordinarios. Todavía no se establecía el ámbito arbitral para solucionar conflictos, como ocurre hoy en día, pero ya un poco protegía al asegurado como tal. Otra disposición de esta norma estaba vinculada a que si alguna agencia, compañía extranjera, llamémosla así, emitía pólizas de seguro sin cumplir los requisitos que hemos señalado anteriormente, esas pólizas, esos contratos de seguros eran nulos, se invalidaban esos contratos. Es decir, en términos sencillos, no tenían efecto legal, menos jurídico. Pues ya ve un poco, se va dando algunas reglas
que hasta 1904 no existían en nuestro territorio, en cuanto se refiere al mercado asegurador. Repito, todavía son inicios para una fiscalización sólida, que posteriormente se fue dando. Si bien en los primeros años del siglo pasado, 1900, 1920, todavía no existían compañías locales como tal, sí, el mercado asegurador fue creciendo. Por lo que ya, en lo que se refiere a la fiscalización, ya pues que dependa de un solo funcionario, de una sola persona, se volvió insuficiente. Surgió la necesidad de establecer, más que establecer, de que sea una institución, una entidad, un ente estatal, ya no una persona, que se encargue de la fiscalización del ámbito asegurador. Y es así que en 1928 se promulga la Ley General de Bancos, en la que se dispone que todas las actividades financieras estén bajo el control, supervisión de la Superintendencia de Bancos. Claro, se preguntarán, ¿y qué tiene que ver con los seguros? Esa ley establecía, repito, que todas las actividades financieras estén bajo la Superintendencia de Bancos. La actividad aseguradora, el mercado asegurador, es una actividad financiera. Por tanto, a partir de 1928, con la Ley de Bancos, el ámbito de fiscalización y control del mercado asegurador pasa a ser una función, un rol, una atribución de la Superintendencia de Bancos. Obviamente hay que entender que, repito, si bien había agencias de seguros, sucursales de compañías extranjeras, todavía pues el mercado asegurador era pequeño. Pequeño por diferentes factores, ¿no? Hoy en día inclusive el mercado asegurador es pequeño, comparado con otros países de la región, ¿no? Entonces, peor, en 1920 había compañías, pero el movimiento era mínimo. La Superintendencia de Bancos, mediante Decreto Supremo de 1941, crea la inspección dentro de la Superintendencia de Bancos, crea la inspección de compañías de seguros. Es una unidad, una área, una sección dentro de la Intendencia de Bancos que tenía como función exclusiva fiscalizar a las compañías de seguros. Y también fiscalizaba lo que en esos años se llamaba como cajas de previsión social. Las cajas que hoy conocemos, ¿no? Entonces, esa unidad de inspección tenía ese rol. Por un lado, la seguridad social, entre comillas, las cajas de la seguridad social, y por otro lado, el mercado de seguros. Es en es decir, en 1942, que esa inspectoría la convierte en lo que se llama la Intendencia de Sociedades Anónimas y Seguros. Sociedades anónimas, seguros y cajas de previsión social. Entonces, ya el año 1942 se crea una intendencia, que si bien no está solo, no es específica para el mercado de seguros, está dentro de sus atribuciones ese mercado. Esa intendencia, en su decreto de creación, ya le designan funciones específicas de fiscalización.
fiscalización en el ámbito económico y en el ámbito técnico en el mercado de seguros. Entonces ya no se limitaba esa intendencia a controlar que cumpla el pago de impuestos, que cumpla el tema del porcentaje de las inversiones, todo eso, sino en sí el mercado, la operativa, llamémosla así, técnica, económica, el manejo contable de esas compañías de seguros. Entonces ya como se van dando cuenta, se empieza a avanzar, de a poco, pero avanzar en lo que se refiere a la fiscalización. Y esa intendencia se convierte más, o actúa, no se convierte, actúa más o menos, si bien bajo la tuición de la Superintendencia de Bancos, ya tiene cierta autonomía en cuanto se refiere a su funcionamiento. Y bueno, repito, esa intendencia creada el año 1942 ya pues va anticipando lo que a partir del año 1946 se empezó a producirse acá en nuestro territorio, acá en nuestro estado. Ustedes recuerdan, hablábamos en la anterior clase, que a partir de 1946 empiezan a constituirse compañías de seguro con capitales nacionales. La Boliviana, Illimani, entre otras. ¿No? Entonces ya la función, el rol de esa intendencia de seguros empieza a crecer. Ya estas compañías locales, por llamarlo de alguna manera, ya empiezan a funcionar, a operar bajo las normas, inclusive emitidas por esa superintendencia, por esa intendencia en materia, en el ámbito técnico y económico. Obviamente en esos años, de 1946 a 1978, es cuando hay un boom, por llamarlo de alguna manera, en la constitución de compañías de seguros. Llegan a constituirse aproximadamente, a operar, más que a constituirse, a operar, hasta el año 1975, 78, más de 20 compañías de seguros y cooperativas. Acá les voy a hacer una pequeña aclaración. Antes de la ley de seguros, habían cooperativas que funcionaban como compañías de seguro, es decir, comercializaban pólizas, sobre todo de vida, pero funcionaban como compañías de seguro. Entonces, ya les digo, en esos 20, 25 años, entre 1946 y 1975, se llegan a constituir, a operar en nuestro mercado aproximadamente 20 compañías y cooperativas. Muchas de ellas, obviamente, a la fecha ya no existen. Hoy, repito, está prohibido que una entidad, una sociedad, una mutual, una cooperativa, que no sea compañía de seguros, comercialice pólizas de seguros. Pero bueno, si bien más o menos unos 20 años, un poco más, casi 30 años, esa intendencia tuvo un funcionamiento constante y razonable, el año 1970, el gobierno nacional, el gobierno boliviano, determina que la superintendencia de bancos pase a formar parte de la estructura del Banco Central de Bolivia. Entonces, la superintendencia hasta el año 1970 era pues una entidad autónoma. Pero a partir de y recuerden, dentro de la estructura de la superintendencia de bancos estaba esa intendencia de seguros, ¿no? Pero a partir de 1970, al incorporarse al Banco Central la superintendencia de bancos,
Obviamente, la Intendencia de Seguros pasa también a depender del Banco Central. Y sustituyen, o cambian más que sustituir, cambian la denominación de esa Intendencia de Seguros por y la denominan, la llaman División de Fiscalización. División de Fiscalización en el ámbito asegurador. Entonces, simplemente se entiende que es un cambio de denominación. Esa nueva unidad de fiscalización, pues siga cumpliendo el rol de velar por que las compañías de seguros cumplan con la normativa. Acaten los aspectos o las obligaciones técnicas, económicas, legales, obviamente. Esta unidad, esta división de fiscalización funciona hasta el año 1975, año en el cual, a través del decreto ley número 1292-6 del año 1975, se crea la Superintendencia Nacional de Seguros y Reaseguros. La Superintendencia Nacional de Seguros y Reaseguros, el año 1975. Que igual cumple el rol, pero más específico, más concreto, como su nombre lo dice, ¿no ve? De fiscalizar, normar, regular, controlar toda la actividad aseguradora. Seguros, reaseguros, entre otros. Y para fortalecer este rol, el año 1978, mediante decreto ley 15516, se promulga la Ley de Entidades Aseguradoras, la LEA, como se la definía. En esta Ley de Entidades Aseguradoras ya define a la Superintendencia Nacional de Seguros y Reaseguros como una entidad de derecho público, con personalidad jurídica propia y autonomía administrativa. Y ya establece en este decreto ley que la Superintendencia Nacional de Seguros y Reaseguros tiene como función el control, la regulación y la fiscalización de las entidades de seguros y reaseguros, así como también, por si acaso, de los intermediarios y auxiliares del mercado asegurador. Esta Superintendencia Nacional de Seguros y Reaseguros estaba bajo tuición de lo que era en ese momento el Ministerio de Hacienda. Era una entidad autónoma con funciones, con un rol claramente establecido. La cabeza, la MAE, como llamamos la máxima autoridad ejecutiva de esta superintendencia, era un superintendente, era el superintendente, quien para conocimiento suyo, por si acaso, era designado, nombrado por el presidente de la República. Y escogía al superintendente, nombraba al superintendente de una terna que era puesta a su conocimiento por parte del Ministerio de Hacienda como órgano que ejercía tuición sobre la Superintendencia Nacional de Seguros y Reaseguros. El superintendente tenía ciertas prerrogativas, ¿no ve? Por ejemplo, una de sus prerrogativas,
solo podía ser juzgado, perdón, sí, si se lo juzgaba, debía ser por la Corte Suprema de Justicia. No podía juzgarlo un tribunal ordinario, sino debía ser la Corte Suprema de Justicia. Y si la Corte Suprema de Justicia en ese proceso determinaba emitía más que determinar, emitía una sentencia condenatoria en contra del superintendente, recién el presidente podía destituirlo. Entonces se entiende que el ser designado superintendente, pues era muy difícil en su momento ser sustituido, destituido, cambiado. ¿Ok? Posterior a la creación, en el año 1975, de la Superintendencia Nacional de Seguros y Reaseguros, la promulgación de la Ley de Entidades Aseguradoras en 1978, tiene un periodo de 20 años de funcionamiento constante, tranquilo, por llamarlo de alguna manera. Pero el año 1998, a través de la Ley de Propiedad y Crédito Popular, se determina la extinción de la Superintendencia Nacional de Seguros y Reaseguros. Y en sustitución de esa superintendencia se crea la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, la SPVS. No solo eso, ¿no? Por la ley de la ley de propiedad y crédito popular, se crean todas las superintendencias, bueno, muchas superintendencias nuevamente. Pero en el ámbito que nos compete o que nos interesa, pues se crea la SPVS, la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, que tiene entre sus atribuciones la de, como su propio nombre lo indica, ¿no? La de fiscalizar, controlar, normar el mercado de pensiones, el mercado de seguros y el mercado de valores. La SPVS, a través de la norma que la crea, se constituye en un órgano autárquico, con personería jurídica de derecho público, con autonomía de gestión técnica y administrativa. Esa es una de las características más importantes de la SPVS, de la superintendencia. ¿Por qué? Porque esa autonomía de gestión técnica y sobre todo administrativa le permitía a la SPVS a captar sus propios ingresos, no depender de lo que el Tesoro General del Estado le entregue. Entonces sí podía entenderse que tenía una autonomía económica, administrativa, técnica. Porque era la intención, al crear la superintendencia, lo que se pretendía es que sea un órgano, si bien del Estado, pero que realmente funcione en el rol de supervisión, de fiscalización, independiente a presiones de otros ámbitos, del Estado, de otros poderes en ese momento, hoy órganos, no sé, órganos legislativos, ejecutivos, judiciales, sino realmente que actúe con total independencia, autonomía más que independencia. Y repito, fue uno de los aspectos muy importantes en el ámbito regulador y fiscalizador. Claro, al tener sus ingresos propios, disponía de los ingresos de la mejor manera, podía capacitar a su gente sin tener que hacer trámites muy burocráticos para solicitar más dinero, por poner un ejemplo, y también cuidaba y protegía su recurso humano.
La verdad, los años, y uno escucha a gente que está en el mercado asegurador, dice que escucha los años dorados, entre comillas, del ámbito regulatorio para los profesionales fueron los del año 1998, en que se crea, hasta el año 2009, que desaparece la SPBS. Que vamos a ver más adelante por qué otros entes se sustituyen. Igual, al igual que la Superintendencia Nacional de Seguros y Reaseguros, la SPBS, a la cabeza de la SPBS, pues estaba un superintendente que ya, si bien era designado por el presidente de la República, no era de una terna remitida por el Ministerio de Hacienda, sino era una terna propuesta por en ese momento, el Parlamento, el Congreso. Y esa terna debía ser aprobada por 2/3 de votos de la Cámara de Senadores. O sea, había que tener mayoría, 2/3, para decir, bueno, de estas tres personas puede elegir el presidente al superintendente. Y lo elegía. A diferencia del superintendente de la Superintendencia Nacional de Seguros y Reaseguros, claro, el presidente podía sustituirlo sin previo juicio de la Corte Suprema. Les decía que la SPBS funcionó hasta el año 2009, año en el que desaparece la SPBS y se disgrega, porque recuerden, regulaba el mercado de valores, seguros y pensiones, ¿no ve? Desaparecen las superintendencias el año 2009 y se crean lo que son las autoridades de fiscalización. Y la SPBS se divide en dos ámbitos. Se crea una autoridad de pensiones, que era la AP, que estaba encargada, obviamente, de fiscalizar, controlar el ámbito de pensiones. Pero el mercado de valores y el mercado de seguros pasan a depender nuevamente de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, la ASFI. Entonces se convierten en una unidad, si ustedes quieren, una área, un brazo operativo de la ASFI, el mercado de valores y el mercado de seguros. Esto dura hasta diciembre del año 2010, en el que se promulga, año en el cual, el 10 de diciembre, se promulga la Ley 065 de pensiones. Y esta ley, en uno de sus articulados, crea la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, lo que hoy conocemos como APS. Es decir, crea una autoridad, elimina la AP, que era la Autoridad de Pensiones, y determina que esta autoridad controle, fiscalice dos mercados, pensiones y seguros. El mercado de valores continúa hasta la fecha bajo bajo la tuición, bajo el paraguas de la ASFI. Y la Ley 065 de pensiones establece con claridad meridiana nuevamente las atribuciones de la APS. Y los roles principales, y repito, es la de fiscalizar, controlar, supervisar, normar y sancionar en el mercado asegurador y en el mercado de pensiones. Funciones que hasta la fecha continúan porque la Ley 065 sigue vigente. Este es un poquito de la historia para que conozcan cómo nace la fiscalización en Bolivia y sobre todo quiénes fueron y quiénes hoy en día el órgano, la entidad encargada de esta fiscalización.
Ahora bien, para que una fiscalización sea eficaz, eficiente, cumpla el rol por el cual la entidad fiscalizadora ha sido creada, se requieren tres elementos fundamentales. Es decir, que la entidad que fiscaliza debe contar con tres elementos fundamentales. Uno, la jerarquía. Dos, la autarquía. Y tres, especialización. Y no hablo solo de Bolivia, sino de cualquier fiscalizador a nivel mundial y en cualquier ámbito. ¿Y por qué? A ver, analicemos, desmenucemos cada uno de estos elementos. Jerarquía. A ver, ¿qué entienden o qué entenderían por ese elemento ustedes dentro del ámbito de la fiscalización? ¿Qué implicaría, pues, que el ente fiscalizador tenga jerarquía? A ver, ¿quién? Buenas noches, doctor. Jorge. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Hola, Jorge. Entiendo por jerarquía. Perdón, no te estoy escuchando. Si aumentas un poquito el volumen de tu micrófono. Claro que sí. Uno de los Ahora dos. sí. Espérame un segundito. No, tú eres, creo. A ver, te escuchamos, Jorge. Entiendo por jerarquía que se tiene niveles. Y en este caso, la autoridad estaría en un nivel superior, ¿no? Ya. Te estás yendo por otro lado, pero no está mal, Jorge. ¿Alguien más? A ver, charlaremos. ¿Con quién? Eliana Surco. Ya les digo, no se preocupen en contestarnos, estamos acá todos aprendiendo y ampliando conocimientos, me incluyo. ¿Estás ahí, Eliana? Nada. Carla Pérez. No hay nadie. ¿Quién quiere aportar, acotar a lo que dijo Jorge, vinculado a la jerarquía en el aspecto de la fiscalización? ¿Qué creen que es, pues? ¿Por qué es un elemento fundamental, principal, para que la fiscalización se la considere eficaz, eficiente? Doctor, podríamos decir que Eduardo. para que su autoridad sea reconocida o que tenga el suficiente peso como para poder realizar esa función. Gracias, Eduardo. Va por ese lado. Obviamente, cuando hablamos de jerarquía de una entidad, se supone que tiene que ser aceptada, reconocida legalmente, normativamente, etcétera, etcétera, por sus supervisados. O sea, tiene que tener el poder, la jerarquía, el poder para imponer sus decisiones. Se supone que son decisiones técnicas, legales, lo que quieran, y que cumplan. Que las reconozcan los regulados, los fiscalizados, como autoridad. Entonces, si tiene la suficiente presencia, por llamarlo de alguna manera, los regulados obviamente van a aceptar lo que diga, van a cumplir lo que diga. No van a querer, si ustedes quieren, pelearse con la autoridad, ¿no? Entonces, si es una entidad débil, obviamente, pues su rol de fiscalizador no va a ser eficaz. Todo le van a objetar. No van a estar de acuerdo en muchas de las cosas que determine, porque no es reconocido, ¿no? Y pasa en cualquier ámbito, ¿no? De jerarquía.
Ah, no, pues mi jefe no sabe, ¿qué le voy a hacer caso? No, si no sabe nada el gerente, ¿no? Entonces, tratando de explicar un poco mejor, ¿no? Es lo mismo, los regulados, no, bueno, si la autoridad no sabe lo que hace, saca cualquier cosa, responde cualquier barbaridad, no, pues no sabe, no reconoce esa jerarquía. Una entidad sólida, fiscalizadora, tiene que tener esa imagen. ¿Ok? Luego tenemos otro de los elementos que es la autarquía. A ver, ¿qué creen que qué es la autarquía para empezar? La capacidad de ser autosuficiente económicamente, me parece. Ya, Eduardo, gracias. La autarquía es eso, la independencia económica. Y lo que les decía, lo que ocurría con la SPBS, hoy no ocurre con la APS, lastimosamente. Con eso no estoy diciendo que no sea un buen ente fiscalizador, pero es una debilidad de la APS desde mi humilde punto de vista. El momento que una persona es una entidad, en este caso, es autosostenible, no depende de el dinero de otro, así sea el Estado, tiene pues la posibilidad, la facultad de actuar independientemente, sin que lo estén presionando, por llamarlo de una manera suave, quien le dé el dinero. Y pasa en cualquier ámbito de la vida, damas y caballeros, ¿no? Si yo soy profesional, independiente y tengo mi dinero y no dependo de nadie, no tengo que hacer caso a nadie, no respondo a nadie. Pero si todavía no sé, pues mis padres me dan dinero, al fondo tengo que nomás, pues, hacerles caso en algo a ellos. Una entidad fiscalizadora, sea cual sea, debería ser independiente económicamente, con ser autárquica. Doctor, perdón la pregunta, la APS depende de quién la APS, el Ministerio de Hacienda. De los recursos, el dinero de la APS, de todos sus gastos, su presupuesto, lo genera el Tesoro General de la Nación, el TGN. Ya, gracias. Pero es una, y, a ver, la SPBC recaudaba su dinero, o sea, recaudaba el dinero que le servía, que necesitaba para su funcionamiento. Y lo hacía a través de ¿qué? De los aportes de las compañías de seguros. Aportes que continúan vigentes, por si acaso. Las compañías de seguro pagan un aporte mensual a la hoy APS, pero a diferencia de lo que ocurría con la SPBC, la APS, todo el dinero que recauda por aportes, por multas, los deriva al TGN. La SPBC no. La SPBC, esos aportes los manejaba por sí misma. Entonces era autárquica. Hoy no. Hoy no. Y claro, lastimosamente, cuando hablamos del TGN, pues es una bolsa común, ¿no? Por ahí, no sé, la APS hoy en día recauda, no sé, me voy a inventar un monto y una cifra, mensualmente, no sé, $1 millón, por decir algo. Ese $1 millón va al tesoro, ¿no ve? Y el presupuesto por ahí de la APS limitado, porque además el presupuesto lo aprueba hoy en día de todas las entidades, incluida la APS, el Tesoro General, por ahí su presupuesto mensual alcanza, le han obligado a que sea solo de $500,000, cuando podía ser de $1 millón, que es lo que recauda, y mejorar muchos aspectos. Y no hablo de infraestructura, hablo de personal al interior de la APS. Hoy no, hoy está restringido porque tiene un presupuesto aprobado por la asamblea en este caso, un presupuesto limitado, cuando probablemente recaude más dinero.
Y ese dinero recaudado, claro, va a otras entidades, porque es parte de la bolsa del TGN. Entonces yo personalmente, ya les digo, una opinión muy personal, creo que fue un retroceso eso. Debería seguir siendo la APS. Y no solo la APS, ojo. Todas las autoridades de fiscalización deberían ser autárquicas. Todas. Y si una autoridad, por ejemplo, no recaudar el suficiente dinero, ahí sí el Estado debería aumentar lo que recauda. Pero no depender única y exclusivamente del Estado, del bolsillo del Estado. Porque, a ver, seamos realistas, implica nomás cierta presión. Puede implicar, no digo que ocurra, pero nomás puede determinar, ¿no? Si necesito algo, tengo que ir a rogarle al Estado. En este caso, el Ministerio de Economía, ¿no? Que es el que maneja el dinero de todos, de todo el Estado. Entonces, volviendo a los tres elementos fundamentales, la autarquía, ya les digo, a nivel general, a nivel mundial, es un elemento fundamental para una fiscalización eficaz. Aclaro nuevamente, no significa que aquí en Bolivia la APS, al no ser autárquica, no haga una fiscalización eficaz. Hace buenas fiscalizaciones, pero podían ser mucho mejores. ¿Ok? Y el tercer elemento, la especialización. Eso, a ver, ¿a qué se refiere? Entienden por especialización, damas y caballeros, está clarísimo. El recurso humano. El ámbito de seguros, en lo que nos compete, es un área muy técnica. Y la gente que trabaja, más aún en el órgano fiscalizador, en la APS en este caso, es gente que debería y conoce muy bien el ámbito seguro. Técnicamente, financieramente, legalmente, pero sobre todo técnicamente. Y debe ser especial, es especializada. El mercado asegurador, damas y caballeros, si ustedes lo saben, no es como el mercado bancario, por decir, de bancos, ¿no? Todavía más chiquito, entre comillas. Una persona que sabe de seguros, que conoce de seguros, inclusive el mercado laboral es reducido. O trabajo en una compañía de seguros, o trabajo en la APS, en una corredora más. No hay más. Entonces, tiene que ser personal especializado y actualizado constantemente, porque el ámbito asegurador va cambiando, va dándose constantemente. Entonces, si una autoridad, un ente fiscalizador, no cuenta con el recurso humano capacitado, profesional, idóneo, no va a fiscalizar bien, es obvio. Y además, si bien el elemento fundamental es la calidad, llamémoslo así, también influye la cantidad. Porque yo les digo, a ver, acá en Bolivia hay 20 compañías de seguros, entre personas y generales. Vamos a ver más adelante en el tema de expresamente de tipos de fiscalización, todo eso. Me adelanto un poquito. Para que un mercado asegurador, esté correctamente, oportunamente fiscalizado, debería haber una fiscalización al año de todas las compañías de seguros. Es lo ideal. ¿Saben cuántas fiscalizaciones? ¿Cada cuánto se fiscaliza una compañía de seguros?
Más o menos. ¿Alguien tiene una idea? A ver, ¿quiénes trabajan pues en compañías de seguros? Parece que no hay nadie aquí en la clase. Aparte, perdón, de Jorge y de Eduardo, que son los únicos que me contestan. Si no contestan, no están en clases, así que no los voy a tomar asistencia. Ya dudo que me están escuchando. Debe ser cada año, cada 2 años. Vanessa, muchas gracias. ¿Dónde trabajas, Vanessa? Estaba trabajando en Unibienes, pero actualmente no. ¿En qué área trabajabas? En el área comercial. Ya. ¿Alguna vez has sabido que le han hecho una fiscalización a Unibienes en los años que has trabajado? Bueno, no supe de una fiscalización que le hubieran hecho. Ya. Bueno, ¿alguien por ahí que trabaja en compañía se ha enterado de alguna fiscalización a la compañía donde trabaja en los últimos años? No, doctor, Eduardo, ¿dónde trabajas? en Fortaleza, Ya. ¿Vida o generales? generales. Ya. Gracias, Eduardo. Tatiana, ¿querías decir algo? Ya. Les decía, lo ideal sería una fiscalización por lo menos una vez al año. Acá en Bolivia, y no es culpa de la APS, no es culpa de la APS. Acá en Bolivia, con suerte, al año se hacen 3 fiscalizaciones, 4. Eso significa, habiendo 20 compañías, que cada compañía cada 4 años le hacen una fiscalización. Más o menos. Insuficiente. Pero repito, no es por culpa de la APS. Si bien tiene personal capacitado, con experiencia en el ámbito asegurador, cuenta con muy poco personal en el área de fiscalización. ¿Alguien de aquí trabaja en la APS? ¿Hola? Nadie, supongo que nadie. Anterior curso creo que trabajaba. A ver, un poquito para que conozcan, ¿no? El área de fiscalización de la APS cuenta con 14 personas. Entre el jefe de fiscalización, los supervisores y el personal operativo, los técnicos. Para una fiscalización se necesita más o menos entre 3, un equipo lo conforman 3 a 4 personas. Entonces, tienen 3 equipos para fiscalizar. Y claro, no es la única actividad que cumplen los fiscalizadores. El área de fiscalización tiene otras tareas. Registro de pólizas, verificación, revisión de los temas contables de todas las compañías, balances mensuales, inversiones, o sea, es un trabajo enorme. Por eso realizan máximo 3, 4 fiscalizaciones, porque no tienen gente. Recuerdo yo estaba en la PS hasta hace unos 2 años, se presentó un proyecto al Ministerio de Economía y Finanzas, porque siempre reclamaba, o sea, y hacían comparación con la ASFI, ¿no? Decía, la ASFI a tantas entidades financieras, prácticamente las fiscalizaciones son por lo menos una vez cada 2 años a todas las entidades financieras, tantos bancos, mutuales, qué sé yo, casas de cambio, que también las fiscaliza, y la APS con 20 compañías hace 4 al año. Claro, la diferencia es que el área de fiscalización de la superintendencia creo que cuenta con más de 100 personas de la ASFI, a diferencia de la APS que son 12.
se presentó un proyecto donde se pretendía ampliar el área de fiscalización y que sean por lo menos 35 personas. Con esas 35 personas se comprometía la APS a fiscalizar por lo menos a todas las compañías cada 2 años, ya no 4 o 5. Bueno, ese proyecto, pero tema de presupuesto, que obviamente contratar otras 20 o 25 personas era muy difícil. Hoy creo que es imposible. Entonces ya la especialización, si bien implica esencialmente calidad, también es importante el tema de la cantidad. Y otra cosa, o sea, la APS no solo fiscaliza 20 compañías de seguro, fiscaliza corredores de seguros, corredores de reaseguros, auditores, auxiliares de seguros, peritos. Entonces, el ámbito de fiscalización se amplía sustancialmente, ya estamos hablando de unos 100, 150 actores, por lo menos, si no son más. Y eso ya es humanamente imposible. A ver, corredores, si compañías de seguro fiscalizan casi cada 4 años, corredores deben fiscalizar o fiscalizaban cada 6, 7 años. Con suerte. Doctor. ¿Quién es, perdón? Darwin, doctor. Darwin, ¿dónde trabajas, Darwin? La profesión libre, doctor. Ah, ya. Curiosidad. Saben que soy medio curioso. No se preocupe, doctor, tranquilo. Doctor, mire, por ejemplo, mi persona ha estado en fiscalizaciones a empresas o de empresas. Y también he podido ver la ASFI los va fiscalizando también a las entidades financieras. Sí. Y obviamente los van emitiendo unas resoluciones por las fiscalizaciones que se emiten y también unas multas. Pero no tenía el conocimiento exacto de los seguros que los fiscalizaban por la misma APS. Entonces, no sé si hay algún lugar donde pueda yo encontrar estas resoluciones que emite a la fiscalización hacia los seguros para poderlos ver y analizar y podamos encontrar un criterio de sustanciación en los considerando por qué razones los van fiscalizando. Porque obviamente estamos viendo que a las entidades van fiscalizando por sus carpetas, sus carteras que van teniendo y que vayan cumpliendo las normas establecidas. A las empresas comerciales van fiscalizando también por cumplimiento más que todo obligaciones, ¿no? Pero a los seguros es como que ahorita ha ido llamando bastante la atención, pero usted fuera tan amable en compartirnos resoluciones de la empresa. Ya, a ver. Me voy a adelantar un poco al tema de fiscalización, un poco para responderte, Darby. La APS programa las fiscalizaciones. Hay fiscalizaciones ordinarias, fiscalizaciones especiales. Y, ya les digo, o sea, las ordinarias es que la APS dice, a ver, al año, en su POA, en su programa operativo anual, dice, perfecto, voy a hacer 4 fiscalizaciones. Esas fiscalizaciones voy a hacer, que son ordinarias, a Fortaleza, a la Boliviana, a Credinfor y a Unibienes. Listo, está programado. Pero también puede establecer fiscalizaciones especiales, que les repito, vamos a ver más adelante, que esas especiales implican una necesidad urgente de ver algo especial, concreto. A ver, no sé, todo el mundo, bueno, muchos de ustedes deben saber qué ha pasado con Provida. Era una compañía de seguros que ha sido intervenida. Y Provida, ojo, todas las compañías de seguros hacen reportes diarios sobre algunos aspectos contables,
semanales, mensuales, los balances, pues es todo un seguimiento. Y si ve que hay algo que está medio mal, antes de que empeore, puede determinar una fiscalización especial. Es decir, a ver, un ratito, a ver, no sé, los números de, voy a seguir con Provida, porque ya está intervenida, de Provida no me cuadra. Y no es que, uy, hoy día ha salido mal, intervengo. No, hay todo un paso, hay pasos, hay metodología, si tú quieres, que lo vamos a ver más adelante. Pero dice, perfecto, no, está yendo mal, voy a fiscalizar. ¿Qué está pasando? Entonces es un especial. Pero a lo que iba un poco tu pregunta, producto de una fiscalización ordinaria, especial o de cualquier índole, surge un informe. El área de fiscalización, conjuntamente con el área legal, que son parte de la comisión de fiscalización, van a emitir un informe. Y ahí van a decir, esto es lo que hemos detectado. Estas irregularidades, estas anomalías, estos supuestos o posibles incumplimientos. Entonces, ese informe va a ser analizado al interior de la APS por la Dirección Jurídica y por la Dirección de Seguros y van a determinar acciones. Pueden darle a la compañía un plazo para que corrija una conducta, subsane una omisión. O pueden determinar también que esas opciones, esos posibles, esos supuestos incumplimientos implican vulneración de la normativa y le va a iniciar un proceso administrativo sancionatorio, que puede derivar en una sanción económica. A lo que tú puedes tener acceso cualquier persona es a una resolución administrativa sancionatoria, que va a decir, bueno, se ha hecho tal inspección, tal fiscalización, se ha detectado estos supuestos incumplimientos, se ha imputado estos cargos, ha habido estos descargos, análisis, etcétera, etcétera, y por tanto, sanción. Lo que no vas a tener ni tú ni nadie acceso es a los informes de fiscalización. Los únicos que pueden tener acceso, obviamente, son las compañías que han sido fiscalizadas, Dar. Ok, doctor, sí, entonces, mucho mejor porque estaba analizando las bases de su fiscalización y las conclusiones que están para su fiscalización, ¿no? Entonces, porque incluso en las fiscalizaciones, ver que hay que luchar unos abusivos, ¿no? Podríamos decir, que va fuera del parámetro de una normativa de fiscalización, que en la cual considerándolas. Entonces, los informes que cuando suelen llegar, ¿por qué razones van llegando? Y además tiene que mucho que ver, ¿no? Desde el punto de vista del criterio del fiscalizador, no mismo como la entidad fiscalizadora, sino como del criterio de que está fiscalizando, la cual es difícil poder hacer coadyuvar, ya que a veces ellos, no a veces, ya que ellos, unas resoluciones, van en contra de las resoluciones, ¿no? Y que no, que esto se actúa así, y que lo hemos actuado con otras entidades financieras, pero a veces lamentablemente no sucede eso, ¿no? Son cosas que verlos por particular que lo estaba viendo. Y por esa razón le pregunto una posibilidad de conseguir o llegar a las resoluciones, que los informes que casi a mí me cuesta obtener, es que es muy difícil, pero sí la resolución. Ya, como te decía, a ver, ahora te entiendo un poco más, un poco mejor, perdón. Hay una normativa de fiscalización al interior de la APS que establece los parámetros, las condiciones, los tipos de fiscalización que la APS puede hacer a sus regulados. Y vamos a ver más adelante parte de esa normativa. ¿No ve? La APS, al igual que cualquier otra entidad fiscalizadora, no puede ni debe actuar arbitrariamente, menos discrecionalmente.
En el momento que se hace una fiscalización, la misma, ese informe de la comisión de fiscalización tiene que ser totalmente técnica y legalmente respaldada. No puede hacer una observación porque se le ocurre. Si hay una observación a esa compañía de seguros producto de la fiscalización, tiene que respaldarla técnicamente o legalmente. Tú tenías que, no sé, me estoy inventando, ¿eh? Tú, mira, acá yo te he fiscalizado tus pólizas, todas tus pólizas automotores. Y he detectado, me estoy inventando, repito, es un ejemplo, y he detectado de las 100 pólizas que he revisado, 5 que tienen anexos o clausulados que no están registrados en la APS. Estás incumpliendo la norma. Y no porque lo digo yo como fiscalizador, lo dice la norma, tú tienes la obligación de registrar todas tus pólizas. Entonces es un supuesto incumplimiento. Porque ni siquiera la comisión de fiscalización puede afirmar un incumplimiento. Todos son supuestos incumplimientos. Es como en un proceso judicial, penal, ¿no? Todos somos inocentes hasta que se nos demuestra lo contrario. Supuestamente han robado, supuestamente han asesinado, supuestamente han lo que tú quieras. Lo mismo pasa en la fiscalización. Hay los elementos, pero para mí tú has incumplido, supuestamente has incumplido. Y si has incumplido, te voy a iniciar un proceso administrativo sancionatorio y te voy a sancionar tu incumplimiento. Sí corresponde. Y no es ni siquiera, allá te inicio y te sanciono. Es todo un proceso donde el administrado, el regulado, tiene la posibilidad de defenderse. Y no solo en una instancia, en una segunda e inclusive en una tercera instancia. Y es Lucas. Que vamos a ver, ya les digo, todo eso de la fiscalización, dónde termina, dónde puede concluir una fiscalización, es un proceso sancionatorio, puede concluir en una intervención, en una liquidación, en un proceso de quiebra, producto de la fiscalización. Siempre y cuando se hubieran conjuncionado factores, elementos, conductas que determinen eso, por parte de, en este caso, de la APS. Pero no es no debe ser arbitrario. Ahora, tampoco yo puedo responder, eso es lo que dice la ley, es lo que dice la norma, y es como creo, o al menos en la mayoría de los casos, la APS ha actuado y actúa. Tal vez algún momento ha tenido algún desliz, algún fiscalizador, puede ser, pero generalmente no ocurre eso. Ya te digo, normativa sobre fiscalización sí hay. Eso sí puedes encontrar. Y todo eso encuentras en la página de la APS. La APS, sí. Hay Sí. un icono Entonces, doctor, ¿Ah? sí, doctor, agradezco mucho el haber compartido eso, me da mayores guías. Ahora, solamente una pregunta para concluir. No sé si más dentro del avance del tema vamos a ver que son procedimientos administrativos de fiscalización, porque obviamente va a haber una resolución ya sea positiva o negativa, pero mayormente suceden las negativas que van en contra de la aseguradora, procedimientos administrativos. No sé si vamos a verlo más adelante, doctor. Vamos a ver, Darwin. En la parte 2, la siguiente semana, está todo eso. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Ha colaborado muchísimo con los detalles. Estaré pendiente por lo mismo. Está bien. Bueno, la fiscalización, ya les digo, la fiscalización a nivel mundial tiene ciertos requisitos, ciertas características generales. Y así como existe fiscalización específica, hablo del ámbito de seguros en nuestro país y en otros países, existe pues lo que se entiende como una fiscalización, llamémosla global, internacional.
Existe lo que es la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, la IAIS por sus iniciales. Y esa asociación aglutina a todos los supervisores en seguros. La APS está afiliada a la IAIS. Y la IAIS es una organización obviamente sin fines de lucro que prácticamente lanza lineamientos generales, globales, directrices para la fiscalización en el ámbito de seguros. No son obligatorias, damas y caballeros. Las autoridades de fiscalización, los fiscalizadores, supervisores de los diferentes países pueden o no aceptar, acatar esos lineamientos o directrices, pero la mayoría lo hace. Porque claro, el enfoque de esta IAIS pretende o busca, si ustedes quieren, pues tener mercados de seguros a nivel mundial que sean pues eficientes, estables, sobre todo económicamente, que siempre procuren o vayan en beneficio de todo el mercado asegurador, compañías, asegurados, etcétera, etcétera. Porque recuerden, si bien los seguros en muchos casos pueden ser locales, el ámbito asegurador es a nivel mundial. Acá las compañías de seguros, los grandes riesgos, los seguros grandes, no están reasegurados acá en Bolivia, están reasegurados afuera, con reaseguradores internacionales, europeos, americanos. Entonces, si no se controla, no se supervisa, no se fiscaliza todos los mercados aseguradores, puede repercutir en el mercado mundial de seguros. Entonces, esos lineamientos, esos estándares que son difundidos entre sus afiliados, sirven para que el mercado asegurador esté supervisado, fiscalizado adecuadamente. Que esos entes fiscalizadores constantemente se actualicen, conozcan nuevos métodos, prácticas en la supervisión, en la fiscalización. En general, repito, un mercado asegurador mundialmente estable, sólido, básicamente. Ese rol cumple, ya le digo, no es un rol coercitivo de la IAIS. La IAIS no dice, todos los supervisores, todos los fiscalizadores van a hacer esto. No, sugiere, orienta. ¿Por qué? Porque seguro en otros mercados ha funcionado, funciona bien. Entonces, la fiscalización, repito, no es algo propio, exclusivo de Bolivia, ni mucho menos. Es algo a nivel mundial. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí, damas y caballeros? No, doctor, todo bastante claro, gracias. Gracias. Una consultita. Buenas noches, estimado Bien. Rodrigo. Buenas noches. Estábamos hablando de tres elementos. Uno era la autarquía y el otro era la especialización. Jerarquía y especialización. Ya, la jerarquía era entonces otro punto. Sí, son los tres elementos fundamentales para una supervisión, fiscalización eficaz. Buena, mínimamente. Perfecto, muy gentil, gracias. Ya. A ver, en el ámbito de la fiscalización hay dos elementos que van, por decirlo de esa manera, de alguna manera, de la mano a la fiscalización. Y es la regulación y la supervisión. Yo les decía, ¿no ve? Cuando les mencionaba las
funciones de la PC es el de fiscalizar, supervisar, normar, regular, que es lo mismo, sancionar al mercado asegurador. Entonces, obviamente, para una fiscalización oportuna, para que un ente fiscalice eficazmente, oportunamente, tiene que ir de la mano del ámbito regulatorio y el ámbito de la supervisión. Cuando hablamos de la regulación, ¿a qué nos referimos? A las normas. Normas. Gracias, Miguel. Claro, la regulación es la norma. Para fiscalizar, un poco en lo que preguntaba hace un rato Dar, no puedo fiscalizar arbitrariamente. No puedo decidir en el momento o por la situación, por la coyuntura. No, tengo que tener yo como fiscalizador y los regulados, los fiscalizados, las reglas claras. Tengo que saber qué está bien, qué está mal, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Y para eso se requiere una normativa, una regulación clara, completa, en todos los ámbitos del mercado asegurado. Aspectos técnicos, comerciales, reaseguro, inversiones, márgenes de solvencia, todo lo que es el ámbito asegurador. ¿Por qué? Porque si no tengo las reglas claras, ¿qué voy a fiscalizar? ¿Qué va a estar mal? ¿Qué va a ser incumplimiento? ¿Qué va a meritar una sanción? O yo o yo regulado. ¿Cómo voy a saber qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer? Y la entidad que es fiscaliza es también la encargada de regular su mercado. A nivel, llamémoslo, micro. Lo macro está, la ley de seguros en nuestro caso, por poner un ejemplo. El código de comercio está, pero eso es general. El detalle, el menudeo, es rol del ente fiscalizador. Porque se supone, se entiende, pues, que es quien conoce su mercado. El hecho de que fiscalice algo, se supone que tiene los conocimientos para regular ese mercado. Y la APS, pues, ahora, ante la SPBS, ante la Superintendencia Nacional de Seguros y Reaseguros, han emitido normas, regulan el mercado. ¿Cuánto puedes invertir? ¿Dónde debes invertir? ¿Cuáles son tus límites para retención propia? ¿Cuánto puedes reasegurar? ¿Qué puedes comercializar? Todos aspectos técnicos, financieros, comerciales inclusive, están regulados. No voy a decir tampoco, damas y caballeros, que nuestra regulación en el ámbito asegurador es perfecta. No es. Otra de las grandes deficiencias desde mi punto de vista muy personal es que en muchos aspectos la regulación ha quedado obsoleta. En muchos aspectos. No es que sea mala, pero está desactualizada. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a revisar un poquito la página de la APS normativa, van a ver ahí el ámbito regulatorio. Y hay normas, resoluciones administrativas que datan del año 99, 98, que siguen vigentes. Repito, no es que estén mal, no porque sean del 98 significa que no sirvan. No, pero con seguridad necesitan actualizarse. Y ese es un rol de la autoridad que fiscaliza. Porque tiene que ir de la mano. Si no hay regulación, no hay fiscalización, damas y caballeros. No hay, no puede haber.
Y lo mismo ocurre con la supervisión. ¿Qué implica supervisión? ¿Qué es la supervisión? Es controlar que todo lo que se va a hacer, que se haga bien, que se haga. Gracias, Miguel. Vigilar es el previo, llamémoslo. O sea, una autoridad que se precie de ser buen fiscalizador tiene que también supervisar, es decir, evitar en lo posible llegar a la fiscalización. Para eso es el control, el monitoreo, la supervisión, la vigilancia. Por eso la APS, por ejemplo, pide diariamente reportes, semanal. Bueno, las compañías, los corredores están obligados a reportar algunos aspectos de forma diaria, semanal, quincenal, mensual, semestral. Están obligados. ¿Y para qué? No es para llenar de información a la APS, nada. La APS, dentro de su rol de supervisión, monitorea, dice, a ver, ¿qué ha pasado hoy día con las inversiones de tal compañía? Están bien. Al día siguiente otra vez, algo está mal. Alerta a la compañía. Si otra vez al día siguiente sigue mal, algo más. O sea, le va alertando. Son alertas que tiene que hacer la APS. Y al final, si a pesar de todas las alertas, de todos los preavisos, si ustedes quieren, la situación no cambia, pues ahí recién determinará una fiscalización. Pero repito, es una concatenación de pasos. Emito la norma para que cumpla. Veo que cumplan. Vigilo que cumplan. Y si no cumplen, a pesar de los esfuerzos que he hecho como APS para que cumplan, de las alertas, de los preavisos, si ustedes quieren darle algún nombre, continúa incumpliendo, pues ahí ya entra una fiscalización más a fondo y veo qué está pasando. Entonces, una fiscalización debe contar previamente con un aspecto regulatorio y un ámbito de supervisión, necesariamente. La supervisión, entonces, podríamos decir es un seguimiento a las operaciones de la compañía. Correcto, eso es supervisar, ¿no ve? Ver, a ver, los supervisores en un trabajo, ¿qué están? Están viendo que los dependientes, los operativos, estén trabajando y lo hagan bien, ¿no ve? Eso es el rol básico de la APS también. Repito, por eso pide, pues, en materia de inversiones, por ejemplo, todos los días las compañías mandan sus inversiones, sus reportes de inversiones. Entonces, es eso lo que les digo, vigilar, controlar, monitorear, si quieren darle un término, una acepción más amplia. Pero es una obligación, es un rol hoy en día de la APS. Repito, la ley 065 dice de forma expresa y clara, supervisar, regular, normar, controlar, sancionar y fiscalizar. Tiene que hacer todo eso la APS. Y tiene un propósito, obviamente, la fiscalización, la supervisión, tiene una finalidad, tiene objetivos establecidos. No lo hacen porque no tienen nada más que hacer. ¿Cuál creen ustedes que sea el propósito, el objetivo de realizar fiscalizaciones, supervisiones? Tal vez para que puedan... Rosy, no te escuchamos muy bien. Tal vez para controlar el tema de, en caso, digamos, de las corredoras, el capital mínimo que tienen que tener para ser operables, en casos de las compañías, el margen de solvencia, y bueno, más que todo controlar y evitar que puedan quebrar o que tengan deudas contra terceros o que puedan ver el pago de los siniestros. Ya.
Sí, va por ahí, Rosy, que ha sido más al detalle, pero a ver, el propósito fundamental, esencial de un ente de fiscalización, sea cual es, proteger su mercado. Proteger desde diferentes ámbitos, lo que decía un poco más a detalle Rossi, si mal no recuerdo. La protección en el tema económico, financiero, solidez del mercado, protección de los actores del mercado. ¿No ve? Pero en esencia es proteger el mercado en todos sus aspectos. Ya he sido un poquito más de las 9. Aquí vamos a quedar, damas y caballeros, ¿ya? Para no cansarlos mucho, a pesar de que estaba entrando un poco en calor. Mañana nos vemos, porque saben que el viernes yo lastimosamente no puedo, ¿ok? Está bien. Está bien, licenciado. De acuerdo, licenciado. Entonces, mañana a la misma hora, 7:30. ¿Va a llamar lista, doctor? Claro, claro que sí, denme un segundito. Ahora sí. Luis Arauz. Buenas noches, doctor, presente. Hola Luis, buenas noches. María Luisa Béjar. María Luisa. ¿Cómo está? Pamela Cárcamo. Buenas noches, presente, doctor. Ayer no estabas, Pamela. No estaba con problemas de salud. Uy, espero te recuperes. Juan Marcelo Casas. Gracias. Buenas noches, presente, doctor. Ariel Choque. Buenas noches, presente. Rolando Condori. Buenas noches, doctor, presente. Alejandra Cruz. Buenas noches, doctor, presente. Ayer tampoco estabas. Rosamar Espejo. Rosamar Karina Espejo. Karen Espinosa. Hola. Karen. Buenas noches, presente. Karen. Ya, ayer no estabas. Pamela Esprella. Presente, doctor. Andrés Estrada. Presente, doctor. René González. Presente, doctor. Rosario Gutiérrez. Rosario Gutiérrez. Miguel Ángel. Presente. Gracias. Jorge Renato. Presente, doctor. Diego Cristian. Diego Cristian. Alfredo Mercado. Presente, doctor. Eduardo, estás por ahí. Presente, doctor. Gracias. Víctor Adrián Montesinos. Presente, doctor. Vanessa Alison. Presente, doctor. Marcelo Palenque. Javier Palenque. Presente, doctor. Gabriela Pazzi. Buenas noches, licen, presente. Buenas noches. Jimena Peredo. Presente, licenciado. Carla Pérez. Buenas noches, licenciado, presente. Cuando les he preguntado no contestaban, me estoy acordando. Sí, licenciado, va a disculpar, es que no pude. Andrea, Rebeca. Presente, buenas noches. Stephanie Quispe. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Tatiana Rojas. Presente, doctor, buenas noches. Alison Rueda. Presente, doctor. Giovanna Shirley Salgueiro. Presente, doctor, buenas noches. Anaí Salvatierra. Presente, doctor, buenas noches. Juliana Mónica Surco. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Daniel Alejandro Ticona. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Rosy Ulloa. Aquí, doctor, presente. Luis Zavala. Presente, licenciado. Buenas noches. Ernesto Zavala.
Buenas noches, presente. Buenas noches. He llamado a todos, ¿no ve? Buenas noches, doctor. Se me ha bajado el internet. ¿Quién Es eres? María Luisa Bejar. Ya, está bien. Bueno, nos vemos mañana. Buenas noches a todos. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches a todos. Cuídense. Buenas noches a todos.